Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia, tanto quienes están por Zoom como a través de nuestro canal de Facebook. En esta ocasión quisiera presentar a Margarita Alonso Ramos, quien nos presentará recursos lexicográficos para combinaciones léxicas en español general y español académico. Entonces, bueno, sin más dilaciones, le cedo la palabra. De que ya me ven. Yo os hablo a vosotros, ¿eh? No sé si los que me escuchen y enseguida me voy a levantar, porque no sé si después hay conexión, si veo que me levanto y no te oyen, te avisan. ¿Tú tienes una manera de que te avisen? Vale. Bueno, pues lo que os digo, vengo a hablar un poco de recursos lexicográficos que empezaba a hacer, se lo decía al profesor Gerardo, en el 2004, o sea que hace muchos años. Entonces ahora es como, me parece prehistórico casi hablar de algunos de los recursos de los que os voy a enseñar, ¿eh? Pero bueno, con todo, merece la pena, creo, bueno, darlos a conocer. Ya me levanto porque estoy más cómoda. Si veo que te dicen algo, te protestan. Eh, mi formación es la teoría sentido-texto de, no sé si conocéis el profesor Igor Merchuk de la Universidad de Montreal. Ha trabajado mucho tiempo en traducción automática y es una teoría lingüística enfocada sobre todo hacia la codificación, hacia la producción, no tanto hacia la comprensión. Entonces siempre ha modelizado la lengua como algo para decir, bueno, el hablante es más importante que el oyente. El hablante es el que tiene cosas que comunicar, tiene sentidos y produce textos o sonidos, ¿no? Entonces, mi formación, debido un poco a esta idea de la idea de enfocar hacia la codificación, siempre me he interesado en diccionarios para la producción o para la codificación. No he utilizado los diccionarios para qué quiere decir esta palabra, sino es cómo podría decir este significado combinado con este otro, ¿no? Por eso, para la codificación es clave la fraseología. La fraseología es un término también muy amplio en donde hay miles de interpretaciones. Me sabe mal que estés esperando así, si no me lo Sí, pongo yo. también. Claro, me lo pongo yo. Si estoy así, ¿aguantará? No. Bueno, me siento, si no vais a estar agobiados. Vale, si no, vale. Sí. Entonces, la fraseología, lo que os digo, que depende de miles de autores de distintas corrientes, pero aquí, por ahora, para aclararnos qué entiendo por combinaciones léxicas, aquí me estoy refiriendo a algo como las colocaciones, fijaos, tanto de español general, dar un paseo, que pasa desapercibido cuando somos hablantes nativos, pero para un anglófono, por ejemplo, no es trivial saber que se dice dar un paseo y no se dice to take. No decimos tomar un paseo, como dicen en inglés, ¿no? O en francés que dicen hacer un paseo, ¿vale? Y en el campo de español académico, pues tenemos también colocaciones en donde decimos efectuar un análisis. También podemos decir hacer un análisis, pero bueno, un registro un poco más alto. Y después también aquí me estoy refiriendo, después os lo explico con más detalle, a lo que llamo fórmulas de una manera un tanto vaga y general, pero en donde entran más o menos locuciones, marcadores discursivos, que algunos pueden ser más utilizados para español general y otros para español académico. ¿Vale? Entonces, este es un poco el objeto de esta charla, hablar de este tipo de combinaciones y de cómo las hemos registrado en estos recursos desde hace muchos años. Fijaos, me inventé yo un poco el término de corpuscionario, que es lo que hablábamos ahora, que desde hace unos años se fusionan, realmente hay una fusión, ¿no? Desde hace, ya no sé, pierdo un poco la perspectiva, pero desde que empezaron, sobre todo los británicos, a tener tanta influencia el corpus en los diccionarios, con el Cowell y Sinclair y todos,
En español todavía no ha habido tanta tradición de incluir ejemplos e incluir corpus, pero bueno, ya hace muchos años que se fusionan los dos recursos, ¿eh? Y de alguna manera a veces dices, no me hace falta consultar el diccionario, puedo encontrar la respuesta en el corpus. En la manera que he trabajado yo en estos recursos, en el fondo los hemos fusionado hasta cierto punto. Vale. Todavía un poco por qué empecé, lo que os digo, hace muchos años a crear estos recursos, porque decíamos que otra vez vivimos siempre con tenemos muchos más recursos para inglés que para español y para otras muchas lenguas, y aquí me refiero a las lenguas del Estado español, pero imaginaos en México la cantidad de lenguas que tenéis. Pero es verdad que no hay recursos para... Yo puedo consultar diccionarios de colocaciones sin ningún problema en inglés, en francés, y en español en aquel momento no había. Ahora tampoco hay mucho más, pero bueno. Entonces, lo que os digo, la primera versión del DICE, el Diccionario de Colocaciones del Español, que es un nombre muy aparente, pero es muy pequeñito, porque fue manual, os lo cuento después. Lo que os digo, para que os situéis, 2004 fue cuando digo, vale, ya está enseñable al público. Y han pasado 22 años, no habéis nacido algunos. Y me pasé. El que sí es más reciente y está más vinculado a lo que vengo trabajando estos últimos años, más vinculado a español académico, escritura académica, y es lo que llamé con un nombre un tanto pretencioso de harta, ¿vale? Porque en ese momento estaba yo muy harta de todo, pero herramienta de ayuda a la redacción de textos académicos, pero en el fondo también es una mezcla de corpus y diccionario. Os lo enseño después. Esto está en la línea de herramientas como la que llevan en Lovaina, Granger y Paco para inglés, sobre todo el LEAD le llaman, y en mis colegas de la Universidad de Grenoble también tienen unas interfaces bastante similares, ¿vale? Entonces, esto es bastante más actual, ¿eh? El proyecto de ARTA fue en los últimos años. De hecho, es lo que os digo, en los proyectos de investigación que han financiado estos recursos, pues os pongo ahí las referencias 2016 y muchos anteriores, para llegar a la creación del DICE. Y estos últimos serán más vinculados a ARTA. Y ya por último, lo de evaluación de textos, si alguno de vosotros estuvo en la charla mía de la semana pasada, pues es en el que estoy. En el 22 es el que empezó a financiar, o sea, empezó a llegar la subvención en el 23, pues se solicitó en el 22, bueno, estos líos de proyectos. Y bueno, lo que os digo, que en esta charla con vosotros, y además me gustaría que intervinierais y me preguntarais si cualquier duda hay, que ya que somos poquitos, pues mucho mejor. Pues eso, presentaros un poco algunos de los frutos de estos, de este proyecto. Y por último, como estamos tan metidos en la IA, también quiero, bueno, plantear diciendo, y ahora con la IA, ¿esto sirve para algo? Pues lo veremos, porque, o sea, que es verdad que podemos consultar, volviendo al ChatGPT, que hay más IAs que el ChatGPT, pero como un tipo de diccionario onomasiológico, una manera de onomasiológico es un poco la idea del sentido a la forma, ¿verdad? Vale. Entonces, empezaré por esto, por fijar un poco más claramente la idea de combinación léxica, sobre todo las académicas, que son las que he trabajado en ARTA. Aquí ya sí que me meto más en cómo hemos extraído las combinaciones del corpus automáticamente, pero con mucho filtrado manual, lo que le comentaba al doctor Gerardo Sierra. Eh, Como lingüistas, aunque trabajemos en PLN y en computacional, a mí me interesan los datos. No me interesa solo me extrae al tuntún y todo lo que me pasa a tal umbral lo meto. Quiero filtrar. Entonces, os quiero contar también, por eso hay mucho trabajo manual y de codos y de gastarse ojos en el filtrado. Cómo representamos las combinaciones léxicas en ARTA, y voy ahí hacia el pasado, ligando ARTA con su antecesor, porque al mismo tiempo dije, pobre dice, lo tenemos abandonado. Entonces, a partir del trabajo de ARTA podemos enriquecer un poco, aunque es viejito, yo le llamo el dice viejito, pero podemos todavía enriquecerlo un poco. Y nada, y por último, nada, modos un poco de explorar y más de reflexión, cómo nos responde ChatGPT a preguntas que yo le hago como experta en diccionario de colocaciones. Y es verdad que no todo el mundo sabe consultar
el ChatGPT o ni siquiera un diccionario de colocaciones, porque no estamos muy acostumbrados. Estamos más acostumbrados en general, estudiantes incluso de letras, de lingüística, a utilizar los diccionarios para la comprensión y no tanto para la producción. Vale. Entonces, entremos en el tema. Aquí, espera, me lío con las estas. Sí. La noción un poco de combinación léxica. Fijaos, aquí incluyo de una manera muy general y muy vaga segmentos de palabras recurrentes. O sea, por una parte, incluyo un poco al estilo collocation a la British, o sea, como cadenas de palabras recurrentes específicas de textos académicos, después iremos al español general, y algunas que pueden ser composicionales o no. La idea de composicionalidad, no sé si os es transparente, pero bueno, sin meternos en mucha complicación, cuando yo digo, esto no sé, esto lo podemos llamar bolsa. ¿A esto cómo le llamaríais? ¿Bolsa? ¿Bolsa? Sí. Maletín, vale. Yo aquí sin más le digo, vale, tengo que fijarme maletín y digo, bueno, maletín negro, pues una sintagma composicional, el significado de maletín, el significado de negro, da la suma del maletín negro, ¿verdad? Pero sin embargo, si yo digo en inglés, por ejemplo, black coffee, el black coffee en México, de hecho, no sé cómo lo decís, en España decimos café solo. ¿Cómo decís en México? Café negro, ¿ves? Pero precisamente, aunque sea café negro, es verdad que es negro, pero tampoco es negro, negro. El café no es este negro. Hay negro, lo que quiere decir es que no tiene leche, ¿verdad? Entonces, fijaos, café negro en México o black coffee en inglés o café solo en español de España, no es composicional. Es composicional, pero un poco restringido, ¿vale? Bueno, no nos metamos en mucha discusión de fraseología, pero es interesante. También a lo que llamamos así todavía genéricamente combinaciones léxicas académicas, después detallamos un poco más, nos interesan, claro, algo como maletín negro. Dices, pues a lo mejor yo tengo un texto en mi corpus que aparece muy recurrentemente, pero no me interesa para nada, no tiene ninguna función discursiva, ¿eh? Entonces, seleccionamos manualmente, que después hicimos de otra manera un poco más técnica, las funciones discursivas de estos segmentos recurrentes. Entonces, algo como contrastar, concluir, reformular. Después os enseño los ejemplos. Todo esto en el marco de la lexicología explicativa y combinatoria, que es un poco el componente léxico de la teoría sentido-texto, lo que se decía al principio del profesor Melchuk desde la Universidad de Montreal. Aquí lo que os digo, la composicionalidad, sin meternos en mucho detalle de este marco teórico, no es igual que la transparencia. Hay sintagmas que son más o menos transparentes, pero puede ser sí o no composicionales, ¿eh? Este es otro debate, pero vamos allá. Aquí ya especifico un poco más los tipos de combinaciones léxicas que nos han interesado. Todavía estoy restringiéndome a español académico. Entonces aquí las locuciones, locuciones o llamémosle también, hay mucho término, a veces idioms o frasemas o da igual, pero aquí la idea es que son cadenas de palabras, enegramas, no composicionales. Todos estaremos de acuerdo que sin embargo no quiere decir sin embargo, es una locución y es una unidad léxica. En los diccionarios debe aparecer como una entrada, un lema en el diccionario. En general, los diccionarios en español, las locuciones no están muy bien descritas. Casi siempre viene como a granel debajo de una de las palabras de la locución, ¿no? Y sin embargo, es esto, hay unidades léxicas de una palabra y unidades léxicas de varias palabras. Entonces, debería tener su entrada de diccionario, sin embargo, no estar encajada bajo el nombre embargo, que no tiene nada que ver. Entonces, bueno, estos, por ejemplo, serían ejemplos todos de locuciones. Las colocaciones es las que os he mencionado antes, del tipo dar un paseo. Fijaos, son composicionales pero no libres, porque yo no puedo decir hacer una conclusión. ¿Por qué no hacemos conclusiones? En español las sacamos o las extraemos, pero no las hacemos. Entonces, puedo hacer una consideración, pero no hago una conclusión. Entonces, tienes que aprenderte cuál es el verbo de apoyo que te sostiene un poco la expresión. Para concluir, en español podemos sacar conclusiones o concluir, pero no hacemos conclusiones, ¿no? Entonces, y hay que aprendérselo.
Dentro de las colocaciones todavía las hay de verbo-objeto, las hay de sujeto-verbo, mucho menos frecuentes, pero algo como el problema estriba, el problema reside, ¿vale? Son verbos elegidos por la base de la colocación, que en este caso sería el nombre, o conclusión lógica, conclusión definitiva, en fin. Vale, estos son ejemplos. La base sería el nombre en estos casos y el colocativo, el verbo sacar, el verbo estribar o el adjetivo lógica. Podríamos también, no me ocupes, las colocaciones siempre son mucho más ricas para los nombres, como la base nombre, pero podríamos hablar también de verbo y adverbio, por ejemplo, creo firmemente, prometo categóricamente no, prohíbo categóricamente, mejor, ¿vale? Bueno, y aquí lo que llamamos fórmulas, un poco inspirándonos en la tipología del profesor Melchuk, son un poco entre medias de las locuciones y a veces pasan más desapercibidas. Algo como hay que destacar, nunca pensaremos encontrarlo en un diccionario. Hay que destacar. Pero sin embargo, todos vosotros que ya estáis probablemente haciendo máster y alguno a lo mejor doctorado, seréis conscientes después de los años de estudiar que son recurrentes, ¿no? Que os suena. Ya dices, no es la primera, maletín negro. ¿Has leído alguna vez la expresión maletín negro? No, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero en cambio, hay que destacar, es importante subrayar, en otras palabras, sí, esto es familiar, ¿no? Es algo como que lo reconocemos como que aparece en el discurso académico. Pero sin embargo, no tiene un estatus como claro de qué tipo de locución o algo así, ¿no? Bueno, en la tipología Melchuk le llama fórmulas o clichés y no, me da igual, la verdad, cómo le llamemos, pero el caso es reconocerlas y ver qué función discursiva desempeñan este tipo de expresiones. Bien, aquí, para que veáis un poco una muestra de estas fórmulas, fijaos, esta que os acabo de señalar, pues sería para hacer hincapié. Entonces nosotros fuimos buscando las funciones y asignando manualmente las funciones discursivas. Para reformular, esto es decir, dicho de otro modo, para reenviar a trabajos de otros, que esto es algo que también se hace mucho en nuestro discurso académico, ¿no? De acuerdo con fulanito, siguiendo a, ¿veis? No pensaremos nunca encontrar un diccionario siguiendo a, pero sin embargo es una de las maneras que tenemos que aprender a cómo referenciar. Yo me pasa cuando estoy dirigiendo los trabajos de fin de máster o de fin de grado, incluso en tesis, los estudiantes tienen dificultad para manejar este tipo de expresiones. Como ya sabéis anteriormente, como se ha señalado previamente, para reenviar a otras partes del texto, ¿no? Entonces, marcamos en los textos académicos, tenemos como indicadores que nos balizan un poco el discurso. Para reenviar elementos no textuales, como se aprecia en la tabla, para introducir ideas relacionadas en lo que respecta a, en cuanto a, en lo que concierne a. Lo que os digo, este ha sido un poco la asignación, que es lo que os digo. Ahora, cuando después os enseño harta, y no sé si tenemos tiempo de consultarlo como tal, porque me lleva más tiempo, y me avisáis si me paso de tiempo. Pero os invito a que juguéis un poco con la herramienta y algunas cosas dices, uy, ¿esto por qué está aquí? O sea, bueno, porque en aquel día lo vimos mal. O sea, que es verdad, ¿eh? O sea, que el trabajo también manual, a pesar de que hay una revisión sistemática, pues hay cosas que se han colado, ¿vale? Pero bueno, vamos por partes. Esto que os acabo de enseñar, pues os enseño cómo se describe en ARTA, fue asignado manualmente. Veíamos cadenas de palabras recurrentes en discurso académico y le asignábamos la función. Después, una vez que las teníamos asignadas, hicimos un corpus anotado con funciones discursivas, aquí se ve fatal, en donde intentamos, esto ya fue hacia el final del proyecto, esto fue 2019 por ahí, pero ya había muchos modelos de lenguaje, estaba BERT, e intentamos también, con las funciones discursivas que ya le habíamos asignado, que el sistema aprendiera, que un modelo de lenguaje aprendiera a reconocer. Entonces, bueno, hicimos algún experimento, salió alguna publicación, pero esto ya nos pilló muy al final del proyecto, ¿vale? Pero, o sea, tenemos parte del corpus anotado con funciones discursivas, ¿vale? Y ahora, ¿cómo las obtuvimos? Estas, tanto las colocaciones, las de tipo efectuar un análisis, como las fórmulas, las del tipo en lo que concierne a, ¿vale? Pues aquí el gran trabajo también de corpus, que también, trabajar en corpus, vosotros que estáis acostumbrados, para mí es una pesadilla, os lo digo de verdad.
Es que hay, o sea, yo quiero que me lo den hecho, ya que esté el corpus listo, limpio y que yo lo pueda consultar, pero el trabajo de la compilación de corpus es muy duro, ¿eh? Empezamos, que yo sepa, en aquel momento no había un corpus de discurso académico y tuvimos la suerte de que nos lo facilitó un grupo de la Universidad de Zaragoza que tenían un corpus de español y de inglés de artículos y, y bueno, nos quedamos con una parte. Eso, que tocan de artículos publicados en español y que tocan las cuatro grandes secciones: arte, humanidades, biología y ciencias de la salud, ingeniería, etcétera. Y después lo completamos, este corpus era alrededor, el de SERAC, alrededor de 2 millones de palabras. En revistas decentes, lo digo decentes entre comillas, o sea que bueno, que habían pasado filtros, que estaban indexadas y tal. Y lo que os comentaba el otro día, para los que estuvisteis la semana pasada, algunas veces deja que desear cómo escribimos o escriben, nos metemos todos en español. O sea que a veces hay más revisión de calidad lingüística en los artículos en inglés, incluso por un hablante no nativo en inglés, que en español. Yo no sé si me estoy ahora poniendo muy exagerada con el boli rojo, pero veo en artículos publicados y digo, uy, ¿has visto? O sea, erratas, no es ratas, mala redacción, francamente, pero bueno, no seamos críticos, es lo que tenemos. Y después Iberia. Esto nos lo facilitó también con mucha dificultad un corpus que era vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, que estaba muerto de risa, el investigador que lo llevaba se iba a jubilar, entonces tuvimos que hacer mucho trabajo de limpieza. Pero bueno, más desorganizado el corpus Iberia, pero conseguimos 21 millones de palabras de corpus experto. Y después, más o menos paralelo, trabajamos también lo que le llamamos el corpus de noveles, que esto eran los textos de trabajo de fin de grado y de fin de máster de mi universidad, de la Universidad de León, que en aquel momento colaborábamos con alguien de la Universidad de León, y no sé si alguna otra universidad española. Y lo que os comento un poco por aquí, la evaluación general, así, sin más, esto antes de entrar yo en el mundo EVA y lo de la evaluación automática, de lo que os hablé la semana pasada, aquí la evaluación general del corpus era, casi estaban mejor escritos los noveles que los expertos, porque los noveles, muchos, al menos de los trabajos que están subidos a las webs de las universidades, bueno, pues son buenos trabajos y han pasado muchas veces la mano del director. Entonces, bueno, a veces era también, queríamos ver la diferencia y bueno, discutible, pero bueno, con todo eso eh, trabajamos para extraer el corpus del corpus experto, las colocaciones y las fórmulas, y las de corpus de noveles las tenemos en una interfaz, pero no está al público. Vale, entonces a partir del corpus, pues esto, sobre todo para las fórmulas, para identificar las fórmulas, aquí fueron técnicas de identificación de lingüística británica, que digo yo, búsqueda sobre lexical bundles, un poco siguiendo a Highland y Bybee, me parece que se llama. Entonces eran longitudes de cadena, bigramas, trigramas, tetragramas, y después eso, asociando medidas de asociación léxica que no os las puedo contar muy bien, además de la mutual information, probabilidades de transición, bueno, medidas estadísticas, con un programa un poco, le llamo la churrera, eso no sé si lo decís en México. Pero entonces, en esta interfaz, que aquí no se ve muy claro, pero para que os hagáis una idea, por aquí tenéis a tener en cuenta, acaba de señalar, me aparecen las frecuencias y filtrábamos también, como decimos, no. Y aquí vamos asignando, aquí donde íbamos asignando la función discursiva, ¿vale? Manualmente, ¿vale? O sea, algunas ya decíamos basura, tenemos por ahí un cestito de basura, o sea, había, ay, no lo veis desde ahí. Bueno, esa es un poco la interfaz de trabajo, ¿vale? En donde identificábamos las fórmulas, pero para la extracción fue identificación de lexical bundles. Vale, en cambio, para las colocaciones hubo más trabajo ya más de PLN. Tuvimos que analizar sintácticamente el corpus, porque veis, por ejemplo, para identificar una colocación como plantear hipótesis, esto no nos lo pilla sin más una identificación de concurrencias, porque tenemos ahí nuestras dos últimas, no son concurrentes, plantear hipótesis, pero nosotros hemos pillado que hay una relación entre de objeto, plantear hipótesis, y entonces aquí buscamos, ¿no? Una vez que teníamos el corpus analizado sintácticamente, también hubo filtrado manual, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de todas las colocaciones académicas, formular hipótesis, contrastar, llegar a resultados, el análisis indica, el análisis señala,
conclusión principal, objeto de estudio, etc. Vale. Este era también la interfaz de filtrado manual. Aquí era donde teníamos los resultados que nos había sacado el parser, el programa de sintaxis, y chequeábamos en cada uno de estos azulitos, no sé si veis algo, desarrollar esto era palabras, o sea, bases, nombres que empiezan por H y posible objeto de verbos, ¿vale? Entonces nos salía desarrollar una habilidad, estimular un hábito, destacar un hecho, eso no nos interesa. Las que están en azules no han sido en negro no han sido seleccionadas. Utilizar una herramienta, confirmar una hipótesis, sí. Vale, pero aquí había un trabajo de lingüista esclavo, en donde clicaba, leía el ejemplo, verificaba, vale. O sea que por eso es lo que os digo. Arta ya fue mucho más tecnologizado, pero con todo hubo mucho trabajo manual, vale. Y bueno, así un poco de datos cuantitativos de lo que tenemos. De aquí salió una tesis, la tesis de Leonora Guzzi sobre las colocaciones académicas del español. Y los datos no estoy segurísima de que estén perfectos, pero creo que sí. Como veis, hay bastantes más de verbo-objeto y, por ejemplo, de sujeto-verbo. En 1870, el 35% de las colocaciones es de verbo-objeto y de nombre-adjetivo. En general, en lenguas como español, inglés y otras muchas, en general, las colocaciones son más ricas de nombre, objeto y verbo-objeto que sujeto-verbo. Y con respecto a las fórmulas académicas, a estas expresiones que os digo un poco como lexical bundles, pues estos son los números que ahora os enseño. Las funciones discursivas las agrupamos en 3 grandes grupos: las de estructurar el texto, referirse al contenido de la investigación y posicionarse o dirigirse al lector. ¿Vale? De estas son las que hay menos, o por lo menos las que nosotros consideramos que no era tan rico el discurso académico en español en expresar este tipo de funciones discursivas. Bien, entonces ahora a ver si vemos un poquito la herramienta Arta. Es lo que os digo, hay capturas de pantalla, pero que es fácil de consultar y va bien. Después al final tenemos el enlace. Como os digo, lo planteé desde el primer momento como algo híbrido, como diccionario y como corpus, por supuesto en línea desde el primer momento. Y es verdad que Arta se puede consultar tanto onomasiológicamente para producir y también semasiológicamente para decir, grosso modo, qué significan estas expresiones. Podemos buscarlas por expresión académica o por función discursiva y tanto en la propia base de datos léxica como en el propio corpus. El corpus no es sofisticado, como lo podemos consultar, es bastante tal. Lo veréis bastante mal. Pero fijaos, aquí hay ayuditas también, hay pequeños tutoriales, porque es verdad que, bueno, yo estoy acostumbrada a Arta, pero la primera vez que se pone alguien con Arta, hicimos algún estudio de usabilidad y para no todo, o sea, con la explicación es 5 minutos, pero a veces sin los 5 minutos no es muy intuitivo. Si tenéis interés, después os paramos un poquito. Entonces, lo que os digo, aquí, por ejemplo, espera, aquí, sí, perdonad. El acceso por expresión académica. ¿Veis? Hay 3 pestañas: expresión académica, búsqueda en corpus y funciones discursivas. Si clico, me voy a poner aquí que si no, no veis nada. Aquí en estudio me aparece estudio solo, entonces la manera de entrar a las colocaciones. Y después aquí todas las fórmulas que tenemos consignadas en Arta que expresan algún tipo de función discursiva, ¿vale? Entonces, si clicáis en estudio, nos aparecerá esto. Las colocaciones que hay para estudio. Estudio más objetivo, verbo más estudio, estudio donde aparece como objeto, estudio donde aparece como verbo. Aquí una glosa muy vaga, un poco una indicación de... Uy, una indicación... ¿Me lo quitaste? Permítame un segundo. Sí. ¿Me está compartiendo? Es que dejó de compartirse. Ahí está, sí. Ahora sí. ¿Te protestaban? Ah, ya. Vale, seguro que iré mejor los compañeros que estén en línea que vosotros. Pero bueno, os lo cuento un poco por encima. La glosa es un poco la mínima indicación semántica de tratar el estudio, bueno, pues abordar, plantear un estudio, dirigir la temática del estudio, o sea, una mínima indicación del significado de la colocación, ¿vale? Y todavía si clicamos en alguno de los, por ejemplo, en abordar estudio, aquí nos aparece los dominios en donde aparece abordar estudio
ahí en el quesito pues es bastante equilibrado, pero sin embargo en biología y ciencias de la salud casi no aparece, ¿no? Abordar el estudio no parece una colocación usual para biología. Los ejemplos elegidos manualmente, mejorables muchos de ellos, a veces dices, ¿por qué quedó este ejemplo seleccionado? No se entiende nada bien. Pero bueno, es interesante también. En principio yo quise, por eso, porque es verdad, una cosa es utilizar el corpus, pero si te facilitan y te dan un buen ejemplo, pues yo como usuario prefiero. Entonces, es lo que os digo, algunos que son mejorables. Vale, entonces aquí tenemos la descripción de la colocación específica y ahora el ejemplo de cómo sería si clicamos en una fórmula como en el presente estudio, ¿vale? Nos aparece la función discursiva, hacer referencia al propio trabajo. Cuando dices en el presente estudio, hemos tratado no sé qué. También los dominios, ahí lo representamos también en donde aparecen en lo que es los textos, se aparece más en la introducción, en la conclusión, ¿vale? Y también los ejemplos. Bien, a continuación os enseño el acceso por funciones discursivas, que es verdad que a veces hay muchas y te puedes variar. Aquí son los 3 grandes grupos: estructurar, referirse al contenido, relacionarse. Y aquí hemos clicado en la de hacer hincapié, que es una subfunción, por decirlo así, una función más pequeña de estructurar, si no me equivoco. Y aquí tenemos, cabe señalar, es importante destacar, hay que tener en cuenta, llama la atención, pues, maneras que tenemos de cuando queremos que el lector se fije en algo, ¿no? Esto es muy importante. Yo siempre les digo a los estudiantes que para aprender a escribir tienes que guiar al lector, tienes que darle marcas que modulen lo que tú quieres decir y que se fije en lo que queramos, ¿vale? Y aquí ya, por último, sería la búsqueda en corpus. La búsqueda en corpus, fijaos, muy sencilla, muy simple, lo que es la forma y lo que es el lema. Y combinación de palabras. Aquí puedes encontrar, pues, sin más, maletín, y a lo mejor sin más, una palabra que nosotros no hemos, pero sin algún texto del corpus que tenemos han mencionado la palabra maletín, pues ahí está. Puede la forma lematizada y también maletín negro, volviendo a ejemplos triviales. O sea que a veces nosotros con medidas estadísticas, con filtrados manuales, consignamos ciertas cosas en ARTA, pero hay cosas que pueden estar en el corpus que no hemos destacado, pero que el usuario puede acceder y a lo mejor tiene suerte y la encuentra. Pero aquí en la combinación de palabras se trataría de escribir la cadena. No es como, no sé si conocéis los corpus de la Academia Española. Entonces, pone esta palabra cerca de la otra con 4 palabras en entre medias. Esto es súper sencillo. Y porque es verdad que también en los estudios que hicimos de usabilidad, cuantas menos instrucciones, mejor. Y es verdad. Y ahora, y esto fue antes del ChatGPT. O sea, es que por eso es lo que os digo, que es verdad que queremos aligerar. Bien. Vale, entonces ahora sí que nos vamos ahora ligando ARTA con su antecesor. Él dice, porque fijaos, ahora vuelvo un poquito para atrás, os voy a marear un poco. Si aquí en una de estas, ay, aquí justamente no cogí una buena captura, después os lo hago en vivo si queréis. Si clico en una de estas colocaciones, hay algo como más info. Desde el propio ARTA podemos acceder al DICE, porque dijimos, vale, el DICE, el diccionario que ya te digo, empezó al principio de los 2000, estaba solo con nombres de sentimiento en español, porque los nombres de sentimiento especialmente son ricos en colocaciones. Entonces había muchos estudios en ese momento también de lingüística cognitiva sobre esto. Pero pues digo, bueno, pues ahora que estamos con español académico, ¿por qué no seguir enriqueciendo el DICE? ¿Vale? Entonces, por eso hay una manera de ligar las dos interfaces. No quiero detenerme mucho más, pero es esto. Este es un poco un descendiente del diccionario de francés de la Universidad de Montreal, pero también originalmente ruso. El profesor Melchor es ruso, lleva muchos años viviendo en Canadá, pero hay una gran tradición en Moscú, en la Academia de Ciencias, sobre la teoría de sentido de texto. Y lo que os digo, entonces, en los 2018 o 2019, cuando estábamos con ARTA, vinculamos los nombres del discurso académico, el registro académico, a los nombres de sentimiento, que era lo que teníamos originalmente. Y fijaos, nombres de sentimiento, pero también polisémicos. O sea, que a lo mejor teníamos el nombre consideración, porque le tengo mucha consideración a ese señor, ¿no?
pero consideración también tiene el sentido académico. Le hice unas cuantas consideraciones y entonces por eso es lo que os digo que las palabras son polisémicas. Entonces en el dice, a pesar de que el lema era un nombre de sentimiento, también incluíamos otras unidades léxicas que no eran de sentimiento. Vale, aquí para que veáis también la interfaz es más antigua. En español decimos viejuna, no sé si lo decís en México, ¿no? Es negativo, no lo digáis. Pero fijaos, aquí tenemos un ejemplo de admiración 1, o sea, un sentido de la palabra admiración, ¿vale? Cogimos ejemplos en general de los propios diccionarios o de corpus, pero si buscábamos tipo el diccionario de María Moliner, ejemplos muy didácticos, muy claritos, ¿vale? Aquí tenemos el acceso a las colocaciones, igual que lo que os enseñé en ARTA, admiración, adjetivo, bla. Aquí es como más semántica, lógica, ¿eh? La admiración de individuo X a individuo Y por hecho Z. O sea que aquí estamos hablando de predicados y argumentos, la semántica proposicional. El ejemplo que estamos, cuasi sinónimos y cuasi antónimos. Y el esquema de Reggio ya nos lo enseño, pero un poco también es eso, que podemos expresar los argumentos o los actantes, la estructura argumental, no sé si habéis estudiado por ahí cosas de estructura argumental, pues que yo puedo expresar en lo que es el experimentante la admiración por un posesivo. Puedo decir la admiración de Juan o su admiración. Y puedo expresar el segundo argumento por la admiración de Juan por María o hacia María. Entonces esa información la daríamos también aquí en el esquema de régimen, que es más sintáctico, no es tema colocaciones, pero esa información también la tenemos ahí. Una vez que clicamos en colocaciones de verbo, admiración, pues aquí tenemos otra vez, entonces un poco por eso, este es el papá de Arta, ¿no? La glosa, y aquí todos los posibles verbos que grosso modo significan sentir admiración. Pues podemos decir, le debe admiración, le dispensa admiración, le profesa admiración, una palabra ya muy de nivel muy literario. Al contrario, ser objeto de admiración, ¿cómo se dice? Goza de la admiración de todos, ese profesor goza de la admiración de todos los alumnos, ¿vale? Que es un sentido inverso. Bueno, pues lo que os digo. Y todavía, una vez que clicamos en los colocativos, todavía tenemos otra información. A ver, sí, con el ejemplo, aquí he clicado en estos, entonces nos aparecen los ejemplos, y eso también fue un trabajo, lo ves ahí pequeñito, nivel C2, nivel C1, intentando aplicar criterios del nivel del marco común europeo de las lenguas. ¿Os lo trabajáis aquí? Sí, ¿no? Bueno, también con frecuencias e intentando hacer heurísticas varias a partir del plan curricular de licencias Cervantes. Muy discutibles, pero bueno. Pero he visto que el ChatGPT también lo hace. O sea, que ahora como el ChatGPT lo hace todo, pues ya no sé, ¿no? Vale, pero lo que os digo, en principio tenemos ahí nivelación de verbos, no, de colocaciones, las de sentimiento. Las académicas no las tenemos niveladas por el marco común europeo. Esto fue en un proyecto hace muchos años. Bien, entonces ahora ya que he nombrado al ChatGPT, ya me queda poco, es un poco una reflexión que quiero hacer en voz alta con vosotros. Es un poco de locos, porque es verdad lo que os digo, para que situéis, estamos en 26, ¿no? Pues sí, más o menos, en estos últimos 20 años, este trabajo súper costoso, con mucho filtrado manual, y llevamos desde el 23, que ahora todo lo hace el ChatGPT. Y bueno, yo no querría ser súper... A mí me gustaría hacer el papel de... No, el lingüista y el psicógrafo tiene que filtrarlo todo. Bueno, o sea, a ver qué opináis, de verdad, que me gustaría recibir vuestra opinión. Porque las pruebitas que le he hecho, pruebitas, no es un estudio serio, riguroso y tal, contesta bastante bien. Y yo le hago preguntas difíciles. Bueno, ahora os enseño. Aquí es un trabajito que hice nada más, salí del ChatGPT, esto porque era dedicado a una profesora de la Universidad de Tarragona y lo escribí como marzo por ahí. Y hoy he vuelto a probar pruebas, o sea que cosas que no me hacía bien el 23 ahora las hace bastante bien. El papel de ChatGPT como lexicógrafo. Hoy, como os he hablado sobre todo de combinaciones léxicas, colocaciones y fórmulas, le hice preguntas de este estilo. Que os enseño, porque una de las cosas que yo enseño a mis alumnos, les digo a mis alumnos, es que
es muy bueno poder hablar con un diccionario, porque los diccionarios, o sea, yo soy una loca de los diccionarios, a mí siempre me ha gustado mucho trabajar con diccionarios. Pero precisamente cuando vosotros sois generación que no conocéis los diccionarios en CD-ROM, no los habéis conocido, ¿no? El CD-ROM, el concepto CD-ROM, eso sí, pero diccionarios de CD-ROM no lo habéis conocido. Pero eran fantásticos. Yo el diccionario de María Moliner se le podía sacar muchísimo partido al diccionario de María Moliner. Pero precisamente el diccionario de la Academia, que está en línea, no se le puede sacar tanto partido, porque no está construido de tal manera que sea preguntable. Entonces, por eso la idea del ChatGPT a mí me pareció fantástica. Y dices, qué bien, me puedo sacar información, puedo preguntar, puedo consultar de una manera hacia la producción, hacia la codificación. Entonces, las preguntas que le dice que, no, que son un poco frikis, un poco raras, podrías decir adjetivos que sirven para intensificar el nombre hambre. Entonces, cuando tengo mucha hambre, que entonces es esto, porque yo a veces les digo a los alumnos, utilizadlo para mejorar vuestra escritura. Estoy con esa obsesión y no saben hacer este tipo de preguntas. Entonces, si sabes hacerlas, no siempre las respuestas son estupendas, pero en general son bastante buenas. Pero ya te digo, hay que saber hacer estas preguntas, que a lo mejor no tienen que ser formuladas con la palabra intensificar, que aquí yo me pongo más así. Pero bueno, es como buscar que te dé información para que te ayude a encontrar palabras. Esta la hizo bastante bien. Esta también, dime verbos que van con crisis como objeto y me sale una retahíla. A veces de más, es verdad que a veces te da, te aturde, ¿no? Porque te hace respuestas ahí tan largas y tal. Precisamente en esta pregunta, cuando, hoy ya no lo miré con más detalle, pero cuando se lo hice en el 2023, se hacía un lío con afrontar y enfrentar, porque hay muchas palabras, enfrentar una crisis, solventar una crisis, bueno, es muy productivo. Verbos que van con crisis como objeto. Crisis es una palabra también muy frecuente. Y entonces le hice la pregunta, ¿qué diferencia hay entre afrontar una crisis y enfrentar una crisis? Que creo que no la hay, no estoy muy segura, pero creo que no la hay. Pero como le preguntas cuál es la diferencia, se enrolla, ¿no? Entonces, que eso también es donde por eso dices, bueno, todavía nos necesitan a los humanos un poquito, pero un poquito. Eso también. Tiene otras maneras de decir un valor incalculable. ¿Veis? Aquí le estoy pidiendo que me parafrasee una colocación. O sea, aquí le estoy yendo hacia la comprensión. Dices, dime otras maneras de decir un gran valor, ¿no? Y aquí también el 23, como decía, pero entonces, ¿qué significa? Y él siempre se quedaba con la idea de que no se puede calcular. Ya, pero en el fondo cuando decimos un valor incalculable, lo que estamos diciendo es mucho valor, no es tanto, no nos interesa tanto la literalidad. Y ahí se queda un poco con la literalidad. Pero bueno, esta otra. Esta es difícil, ¿eh? Esta es muy difícil. Porque fijaos, esta nos doy esta utiliza una glosa parecida a las que utilizamos en el Dice y en Arta, que son un poco ortopédicas, perdonadme la expresión. Intentamos que sea un metalenguaje, la glosa de la colocación. Y fijaos, dame un verbo que va con amistad, con el nombre amistad, y que signifique hacer que alguien se vuelva amigo de uno. O provocar amistad hacia uno mismo. No sé si os va a ocurrir. No es fácil. ¿Perdón? Eso es empezar a tenerla. Pero fijaos, es muy interesante lo de las colocaciones, porque soy seguro que cuando os dé el verbo lo vais a conocer. Pero lo curioso es que no estamos acostumbrados a interrogarnos a nosotros mismos en ese sentido. Son palabras que conocemos, pero nos las piden sacar así y no nos salen. Y además lo que os digo, es difícil. Y la glosa es difícil también. La glosa es un poco, eso es metalenguaje, entonces un poco tal. Pues no sé si os tengo la respuesta aquí. No os la tengo. Entonces os ayudo. Sería ganar una amistad, ganarse la amistad de alguien, o una palabra un poco más fina, más elevada, al menos en España, granjearse la amistad de alguien. ¿Os suena granjearse? A lo mejor aquí no se dice. No te oigo. Pues eso no lo conozco, porque después os pongo el ejemplo. En inglés como to win friendships. Sí. Pero granjearse quizá no lo decís aquí. Es una palabra de nivel literario, o sea, no es de hablar todos los días. Yo no voy en España diciendo me granjeé la amistad no. Pero es literario, o sea, novela, o si os puede aparecer, ¿vale? Pero lo clavó, o sea, esto fue esta mañana. Lo que os digo, yo le pongo pruebas, pero lo clavó.
Y esto, que también es interesante para juegos, sobre todo si algunos vais a dedicar o os habéis dedicado, el otro día había una chica que se dedicaba de profe también, no sé si está aquí, ¿no? Para español para extranjeros, por ejemplo, este tipo de analogías, guardar, revelar un secreto es como confirmar una hipótesis. Os sale, os pongo a prueba. ¿Cuál es el verbo que estamos buscando? Veo tus ojitos. Di, aunque esté mal, da igual. Bueno, di, lo que se os ocurre. Fijaos, entre guardar un secreto es hacer lo que hay que hacer con un secreto, ¿no? Guardar. Revelarlo es hacer lo contrario, ¿no? Entonces hay una especie de antónimos aquí un poco tal. Confirmar una hipótesis y lo contrario de confirmar lo que sería rechazar o refutar. No sé quién me habló. Sí, sí, eso es. Sí, rechazar o refutar una hipótesis. Pues esto, que no es nada obvio, lo pilla muy bien. Aquí lo mismo. Empedernido es afumador como al lector. Entonces aquí el ejemplo que me dio era ávido, me parece. Ávido. Son palabras cultas, ¿eh? Acérrimo es enemigo como... Aquí da muchas. Amigo debe ser que está muy alimentado con amigos, el chat GPT, porque la de lector, por ejemplo, no daba muchos tal. Aquí la de amigo da íntimo, incondicional, entrañable, da muchos ejemplos. O sea que bueno, y cuando le preguntas sobre el concepto de colocación, la distinción entre la lingüística británica, la lingüística continental, o sea que esto no lo había probado en 2023 y lo probé esta mañana y bastante bien. Entonces, esto, la función léxica, que no se ha hablado de porque es más engorroso, pero si alguno tiene curiosidad de entrar en el DICE, en ARTA no, ya no lo tratamos, pero en el DICE sí. La función léxica, sin meternos en detalles, es una especie de metalenguaje, metalenguaje que crearon los investigadores, los lingüistas de la teoría de sentido-texto en los años 50, el siglo pasado, cuando se estaba trabajando mucho en traducción automática. Entonces, es un metalenguaje que sirve para describir las funciones léxicas. Muy aparatoso. Está inspirado, vosotros que es matemáticas, tenéis que trabajar un poquito en matemáticas, en la noción de función matemática. Entonces, es la moda porque de esto, como es algo más, no está tan en la web, lo controla mal. Eso sí que, ahí sí que vi que esto no lo hizo bien. Digo, ¿cuál es la función léxica para granjearse una amistad? Y falla. Digo, bien, por fin conseguí que fallara. Pero esto es hacer un poco el chiste porque, bueno, se entiende por qué falla. No hay tanto en la web sobre esto. Pero conoce la teoría de sentido de texto porque no, o sea, enseguida fue a proponer ideas, ¿no? De posibles funciones léxicas. Y para que veáis la pinta de las funciones léxicas sería esto. Fijaos, es causar, eso es un caus, es un metalenguaje, causar que algo exista en alguien, grosso modo. Por eso las glosas siempre son un poquito raras, ¿no? Causar que la amistad vaya hacia alguien. Y fijaos, por eso son interesantes para la traducción automática, o fueron en su momento, porque una vez que se analizaba en el texto de origen una colocación, en vez de traducir literalmente granjearse, lo que se traducían eran las bases y en la lengua meta se calculaba el colocativo. Entonces, la colocación, la función léxica sería como una especie de interlingua. No sé si habéis estudiado de traducción automática clásica. No, habéis estudiado de esto, no, ¿eh? Vale, eso es interesante. La traducción automática clásica, mucho antes de la traducción estadística, es interesante también como lingüista, aunque ya no sé, bueno, de hecho se hace un poquito todavía, ¿eh? Hay algunos sistemas de traducción basados en reglas, en conocimiento lingüístico, que sigue funcionando. Y a los lingüistas lo disfrutamos mucho más, la traducción basada en reglas, porque está basada en conocimiento lingüístico. Cuando es estadística, dices, vale, pues lo ha hecho todo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, este es un poco el gustito que a mí me dio decir, por lo menos la teoría de sentido texto no se lo sabe. Pero en fin, entonces, para acabar ya, un poco haciendo así un poco un guiño, la lexicografía ha muerto, viva, viva la lexicografía, podemos decir, bueno, ¿qué pasa? Ahora ya, ya no hay diccionarios, los diccionarios ya no sirven para nada, pues lo que sí siguen sirviendo son los datos lexicográficos. Hay todas estas
Fijaos, esta es del 23 recién salido, ChatGPT, y ahora hay muchísimas más referencias sobre esto. Pero en general va a depender mucho de la lengua en concreto. Sobre todo, fijaos aquí, los que trabajáis en lenguas originarias de México, por supuesto que hace falta diccionarios, porque las IAs no están alimentadas de las lenguas, ¿eh? Y para muchísimas lenguas de Europa tampoco, ¿eh? O sea que no hay que ir a buscar la cosa más minúscula por el mundo y tal. Y en serio, que incluso para grandes lenguas en el sentido de muchos hablantes, sigue haciendo falta el papel del dato lexicográfico, que es el que gestiona el lexicógrafo, es lo que os digo aquí. Los datos lexicográficos permanecen, los lexicógrafos deben gestionarlos, o sea que aunque sea así a modo muy simple, los prompts que les hago, que le hice yo hoy al ChatGPT para preguntarle colocaciones, bueno, yo estoy sabiendo preguntarle. Entonces, quizás esto, de todas maneras, hay aplicaciones ya también basadas en ChatGPT o en cualquier otra IA, en donde está gestionado el dato lexicográfico, no es solo la propia IA la que te da la respuesta. Entonces, bueno, los diccionarios por eso yo no diría que han muerto, o sea, es que se transforman. Y se transforman en datos lexicográficos gestionados. Igual que Google. Yo cuando le pregunto a mis alumnos, a todos a lo mejor nos pasa igual, ¿vosotros qué diccionario utilizáis? Y me dicen Google. Yo me Google no es un diccionario. Y entonces no son conscientes, la mayoría de las personas no son conscientes de que cuando le pones el propio Google, al buscador Google, vuelvo al ejemplo tonto de maletín, y como es así algo raro, da por hecho que le estás preguntando qué significa. Entonces, le da igual que le pongas maletín, definición, maletín, ¿qué significa? Lo que ahora, si le consultas en español, ahora está el diccionario de la academia metido. Entonces, hasta hace poco era el de Oxford, por cierto, pero hicieron business los de la Real Academia Española con Google, no sé muy bien qué pasó, pero es lo que os digo. Pero entonces, los datos lexicográficos están, ya no está el diccionario, pero están los datos lexicográficos. Entonces, es un poco el mensaje que creo que conviene con el que os dejéis, pero que en serio que os animo a investigar todavía para algunos recursos manuales, creo que todavía pueden ser algo aprovechables, pero por supuesto hay que sacar partido también a la IA. Y nada, como final un poco es esto, otra vez la pregunta de la eficacia del ChatGPT como diccionario se ha quedado aprobada. La primera impresión es que sí, o sea, puedo negar después haberlo dicho, porque a lo mejor algunos psicólogos me van a decir, pero ¿cómo puedes decir? Bueno, dependiendo de nuestro grado de exigencia, podemos decir que sí, ¿eh? Pero repito que el papel del lexicógrafo, ahí me invento esto del prompt lexicógrafo, cuando se hablaba bastante hace un par de años de prompt engineer, pues es prompt lexicógrafo, que garantice un poco el uso ético de los datos. Y es esto. Queda por probar también, aquí no he jugado con él, con las funciones discursivas, las que tenemos en ARTA, pero tampoco dudo mucho que no lo haga mal, ¿eh? O sea que bueno, que el camino está ahí y tenemos que seguir sacándole partido. Y nada más, muchas gracias. No sé si me han odiado los compañeros de que estén fuera. Bueno. Nada, ningún problema. Le agradecemos mucho, de verdad, esta plática. Es, digamos, un trabajo tan vasto que, pues, quedan comentarios, quedan las preguntas y yo creo que este es el espacio en el que pueden hacerlas. No sé si primero, Gerardo, quieras decir algo al respecto. Pero sí, tengo muchas cosas. Muchas gracias. ¿Qué te puedo decir? O sea, son tantas cosas que déjame ver si puedo recordar todas. Primero, la importancia de las colocaciones. O sea, las colocaciones son básicas. No solamente para la enseñanza de una lengua extranjera, que esto yo creo que aquí tenemos en el grupo de Ingeniería Lingüística varios estudiantes de enseñanza de lenguas y que les sería de provecho el saber que existen estas colocaciones y demás y cómo se utilizan. O sea, ahí nada más. Sin embargo, una aplicación que yo pensaría muy interesante desde el punto de vista de la ingeniería lingüística, que se trata de hacer justamente herramientas para apoyar en distintas actividades, la típica, ¿no? Lo que tenemos
cuando estamos escribiendo, por lo menos en el caso de México, creo que todos los WhatsApp son nefastos. Nos cambian la palabra y, bueno, los diminutivos no los conocen, este es típico, bueno, y nos cambian las palabras, ¿no? Pero que pudiéramos tener predictores basados en colocaciones. O sea, desgraciadamente son predictores con base en frecuencias de palabras, no para nada identifican el contexto, y esto yo creo que es importante. Cuando ya empezamos a escribir granjear y pues un amigo y lo pusimos mal y pusimos granear, y entonces nos debe decir, ok, pues es granjear, porque además existe la colocación, etcétera. Entonces, yo creo que esta es una aplicación que sería sumamente útil, evidentemente, para la enseñanza, ¿no? Ahora, haber hecho este trabajo hace ya varios años, 25 años aproximadamente, 23 años, pues sí es todo un logro haberlo hecho manualmente, pero basado en corpus, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí. O sea, y entonces, bueno, pues la Real Academia, el CREA, la información que proporcionaba, pues podíamos hacer eso. Te estaba mostrando, por ejemplo, la cuestión de GECO, y podríamos tener colocaciones, así como hay el programa de concordancias, el poder traer colocaciones de los corpus. Pensemos un poco como en el Sketch Engine, ¿sí? Que ya de alguna manera nos está trayendo, bueno, tiene la parte de colocaciones y nos dice qué palabras están asociadas con qué otras. O sea, ya hay métodos además automáticos para hacerlo. Mencionaste, por ejemplo, información mutua, bueno, ahí venía IM y bueno, solamente había que entender que era información mutua y demás. Hay diversos métodos. Entonces yo creo que también es una cosa que no podemos dejar de tener hoy en día, el poder aprovechar los corpus que ya existen y utilizar uno de tantos métodos para extraer las colocaciones. Ahora, ya vimos, las colocaciones serían de mucha utilidad. Y pensando en esa utilidad, tienes el dice, y la pregunta sería, en estas ligas que justamente nos estás poniendo aquí en la presentación, ¿sería para entrar al diccionario y se pueden descargar las colocaciones? Las colocaciones, me parece que sí. Espera, os lo enseño. A ver si puedo hacer desde aquí. Vale. No sé si tengamos... Sí, fijaos. Esta sí, esta es la interfaz del dice y lo que os digo. Pero no la está presentando. Perdón. Ahí está. Y ahora para que la vea yo. Pues esto, que en el dice tenemos una manera de descargarlo manual también, es lo que te digo. Todo esto es una tecnología un poco tal, o sea, tal cual no. Pero, o sea, ahora te enseño. ¿Ya está? Sí. Fijaos. Ese es un poco aquí. Espera, está muy grande, sí. La consulta general, este es lo que te digo. Entonces volvemos a la admiración que os enseñé antes, por ejemplo. Vale. Entonces, hay alguna manera, pero tiene que ser con vía acceso, o sea que no es abierto así al público como tal para sacar. Si yo os clico aquí, espérate, volvemos aquí, admiración adjetivo. Entonces tengo los distintos tal, pues yo le puedo consultar si es que me acuerdo de cómo, porque ya te digo, la verdad, hace tanto tiempo que no entro en el dice, como eso, con mis claves internas. Entonces le puedo decir, dame todos los ejemplos de admiración con adjetivo. O sea, el corpus sería ejemplos de frases, ¿sabes? No es un corpus normal, como el que tenemos en Arta, ¿no? Aquí el corpus sería los ejemplos que han ilustrado el propio dice. Entonces, bueno, quizás se puede aprovechar de alguna manera. De todas maneras, o sea, es un trabajo más latoso porque hay que ir bajando ficheros a ficheros, pero creo que se podría hacer para poder alimentar un poquito. Y en algún momento lo miré, ahora no sé decirte el tamaño que tendría este corpus, o sea que ya te digo, ejemplos como tal, ¿eh?
pero por aquí en alguna parte donde tengo la cuenta, que ahora mismo no os la puedo enseñar porque no me acuerdo de la contraseña, y fijaos esto también, que esto se puede ser interesante, un poco enrollado, pero fijaos aquí, desde el punto de vista de cómo se dice, le puedo ir vuelvo al ejemplo de admiración, aquí el esquema sintáctico puedo elegir entre adjetivo, verbo, voy a verbo, y aquí todas las glosas que Eso tienen, está bueno. eso es. Entonces, antes que me habíais dicho, vale, causar en alguien, causar en alguien, no sé muy bien qué nos da. Nos salen 3 ejemplos. Admirar, porque a veces también eso lo incluimos como una especie de función paradigmática, pero bueno, no entremos en todo el detalle. Despertar admiración en alguien, aquí no sé por qué hay 2, infundir admiración en alguien, inspirar admiración en alguien, vale, llenar a alguien de admiración. Entonces, clicando en esto, lo que ahora me llena de admiración, o sea, los ejemplos siempre son del CREA, del CREA, y si no lo ponemos de algún diccionario. O sea, a veces dices, y poníamos la fuente. Si en general eran del CREA, del Corpus de Referencia al Español, ¿cómo se llama? Español actual, sí. Que fue el primer corpus de referencia. O sea, Guillermo Rojo fue ahí un crack, porque montar ese corpus de referencia fue muy interesante. Y ya que estamos, os enseño un poco harta. Si no morís de hambre, a ver si me lo reconoce. Entonces, lo que os enseñaba aquí de consulta, cómo usar harta. Aquí hay algún mini tutorial sencillito, pero la mayoría de la gente no tiene paciencia. No tenemos paciencia. ¡Ah! Entonces yo solo os digo, pero mírate el vídeo. Entonces, pero lo que os digo, por ejemplo, el ejemplo que os ponía antes de consideración, que esa es una palabra que tiene tanto el ejemplo no me lo va a poner. Sí, y esto es verdad que es muy pesado. O sea, si se lo ponéis sin acento no lo pilla. Aquí algo dice raro, pero bueno, me lo pilló. Entonces, fijaos, consideración. Espera, lo voy a poner bien, porque si no os va a confundir. Consideración. El acento, donde lo tenéis aquí, sí. Ay, no lo pillo. Ahora, vale, como no hay ninguna fórmula que solo aparece consideración, la tenemos como un lema de colocación. Entonces solo me aparece consideración. Vale, clico y entro en esto. Y aquí, este verdecito que es el que os quería enseñar antes, aquí sí que podría acceder al dice. O sea, yo puedo pasar del dice o quedarme. Aquí estoy solo en la acepción académica, ¿vale? Entonces puedo ir a verbo más consideración. Y entonces es el ejemplo, por ejemplo, añadir. Y nos dice aquí, hay que añadir a todo esto unas consideraciones cronológicas. Otros autores añadieron nuevas consideraciones, ¿vale? Y aquí es la información que damos en ARTA, en los dominios científicos y tal. Pero si quiero más contexto y quiero saber, pero consideración tiene más sentidos, me iría al info y aquí entro en el dice, con todos los sentidos de la palabra consideración. Un poco mareante, es lo que os digo, porque es un poco, hay mucha información y bueno, hay que gastarse un tiempito en mirarlo. Pero bueno, pero es lo que os digo, que están ligadas. Y si vamos a algo como lo que os decía antes de conclusión, por ejemplo, otra vez, si lo escribo mal, nada, vale. Me lo busca, si veis, conclusión, me aparece primero el nombre, entonces me va a dar acceso a las colocaciones y eso sí que son fórmulas. Entonces aquí a modo de conclusión, como conclusión, en conclusión, aquí ya es la información diferente, ¿no? En conclusión, que los alumnos es la única que saben utilizar. En conclusión, todo siempre es en conclusión. Me da 2 ejemplos de ciencia de la salud, de sociología, me da los porcentajes de los ámbitos y aquí me dicen, la función discursiva, a ver si hay otras maneras de presentar las conclusiones. Y nos vamos aquí. Demuestra que, ¿veis? Fijaos, aquí ponemos a veces segmentos que no son locuciones ni nada, son verbos. Se concluye qué, se desprende qué, se establece qué. ¿Vale? O sea, que también son maneras de presentar las conclusiones en un discurso académico. Pero es lo que os digo, que bueno, que después encontráis algún ejemplo y dices, esto, o sea, pues eso, que hay mucho trabajo manual, pero bueno, también se colaron cosas que son mejorables y qué tal. Y de verdad, o sea, si para discurso académico creo que cogiendo un poco el tranganillo harta puede ser útil, para usarlo normal, ¿sabes? Es como a veces, como dices, no se me ocurre, cuando a veces yo voy diré, lo del corpus que os decía antes,
A veces, yo qué sé, estoy escribiendo y yo misma, a veces lo utilizo así a granel, como digo yo. Formas combinadas es sin más, ¿eh? Aquí hay una pequeña chuletita de la forma, aquí el lema, aquí formas combinadas que pusimos. O sea, puedes poner cualquier cosa, los resultados, cualquier cosa. Pero es eso, a lo mejor estás aburrido de decir, cabe señalar, pues pongo, cabe decir, y a lo mejor en Arta no lo tenemos, no sé. Y bueno, pues me encontró 5 ejemplos. Entonces puede ser que 5 no hayan pasado el umbral, porque para las medidas del Lexical Bandes había ciertos umbrales. Entonces, en el corpus tenemos 5 ejemplos que están bien, pero a lo mejor no están registrados en Arta porque no llegó a pasar el umbral. Entonces, pues por eso, y aquí podéis poner cualquier cosa, Vuelvo maletín, a ver si aparece maletín negro y me muero. Maletín, maletín negro que suena además a corruptos o algo, ¿no? No, no hay corruptos en nuestro corpus. Bueno, no sé, más preguntas, chicos, que no sé. Sí, el espacio está abierto ahora para sus preguntas. No sé si tengan algún comentario o algo que decir Tienen sobre. hambre los pobres. Yo Ah, Hasta aquí llegué. Sí. Uy, ¿qué tal? Oye, muy interesante toda la explicación sobre eso. Se me hace cercano, ¿no? Por el trabajo que ya he llevado en la ejemplificación, ¿no? Y justamente hay una gran parte teórica dedicada a las colocaciones como posibles indicadores de un buen ejemplo en diccionarios, ¿no? En ese sentido, te quería preguntar si has trabajado en otras lenguas o qué recomendaciones nos podrías dar para lenguas de México, en el trabajo en específico que cuando nosotros entrevistamos a los hablantes, nosotros llevamos un diccionario y ellos nos tienen que dar ejemplos de lema. Vaya. Entonces estaba yo pensando, podríamos pedirles justamente combinaciones, ¿no? Pensando en las colocaciones de esos lemas. ¿Cómo podríamos hacer un trabajo metodológico cercano a esta idea en tu experiencia con colocaciones? Interesante, pero claro, es sacar colocaciones de informantes propiamente, ¿no? Es muy difícil porque, fijaos el ejemplo que acabamos de ver antes con granjearse, nos costaba mucho. Ahí, de todas maneras, es curioso, ¿eh? Yo, como me gustan las colocaciones, yo soy muy pesada y siempre en las clases acabo hablando de una manera o de otra de las colocaciones. Y noto que a veces estudiantes, no necesariamente ni más inteligentes ni más nada, tienen más facilidad para sacar la información como tal. Pero no lo sé, quizá, aunque no sean da igual, aunque no sea como frecuentes, pero a lo mejor diciéndole, ¿te suena alguna palabra que va a menudo al lado de esta? Pero no te puedo ayudar mucho, Jorge, no. No sé, nunca he trabajado con informantes para sacar información como tal. En test, ¿has algún tipo de, puedo, a lo mejor pensándolo, hace años también hicimos algún test con estudiantes Erasmus, con estudiantes extranjeros, y le dábamos huecos, ¿sabes? Pero en escrito. Le dábamos un poco como lo que puse en lo del chat GPT. Entonces, le puedes poner una glosa. Tengo una tesis esta se leyó hace poco, eso a lo mejor os puede dar alguna idea. Una tesis de Ana Orol, del 2024, en donde pasó un cuestionario a estudiantes extranjeros, algunos chinos, otros no eran Erasmus, y en donde había tanto información como le daba a veces el significado de una manera más amable que la que os puse yo, pero algo tipo amistad grande. La amistad grande es cuando tal. Entonces le dabas un poco como la paráfrasis de la colocación y otras veces le facilitabas que diera la propia colocación. O sea que a veces iba más hacia la comprensión o hacia la producción, pero siempre por escrito. Pero a partir del test, quizás sí, si te interesa, te pueda pasar algo que puede ser interesante. De hecho, Arta, él dice no, pero en Arta sí que trabajamos en vasco. Esto fue reciente, el último proyecto de Arta fue sobre vasco y fue como un hermano vasco, el hermano vasco de Arta, en donde tenemos, porque en vasco también, el vasco está muy apoyado por la universidad en el País Vasco, en España,
Pero es verdad, o sea, que todas las clases están en español y en vasco, pero que después para el español, o sea, para el vasco académico también les faltan muchos recursos. Y entonces, bueno, pero ellos tienen corpus. Los vascos son muy buenos digitalizando y en lingüística computacional desde hace muchos años han sido pioneros con respecto al español de España y del mundo. Los vascos en PLN son muy buenos, tienen centros de excelencia muy buenos. Pero bueno, Jorge, él no te ha ayudado mucho, pero ese test de la tesis de Ana Orol, quizá por lo menos un punto. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna inquietud o detalle, así que quieran comentar. Y me parece que en redes tampoco tenemos ninguna pregunta. Pues, bueno, le quiero reiterar pues, el agradecimiento por su presentación, por presentarnos este proyecto que como bien ya vimos, tiene pues, varias aplicaciones y que realmente no se puede dejar como, como algo que ya se ha hecho o algo que ya se hizo en el pasado, sino que todavía es útil, ¿no? Yo veo el arte y pues me parece súper útil, ¿no? Para alguien que esté escribiendo y no necesariamente recurrir a modelos de lenguaje para hacer todo esto, porque ya hay trabajo hecho, ya hay sistemas que lo manejan bastante bien y que podemos utilizarlos. Entonces, creo que es siempre es muy valioso recuperar este tipo de proyectos. Así que, muchas gracias. Gracias a vosotros.